Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias por este día. Padre, gracias por el privilegio que tú nos das hoy de estar aquí alabándote, adorándote, sirviéndote, Padre Celestial. Padre, te pedimos, Señor, que nos hables a nuestros corazones, toca nuestras vidas con tu palabra, Señor. Enséñanos, corrígenos, transfórmanos, Padre, como tú lo dices, por medio de tu palabra, para que seamos hijos tuyos, hijos que te teman, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en este estudio de la palabra, escuchando el consejo de Dios mediante la serie del libro de Éxodo, de la esclavitud a la libertad. Y esta serie nos lleva hoy día a la lectura de Éxodo capítulo 15 del 22 al 27. Éxodo capítulo 15 del 22 al 27, y he titulado el tema de hoy en esta serie de mensajes de Éxodo: libertad es seguir la voz de Dios. Libertad es seguir la voz de Dios. Qué bueno, hermano, que tengamos un Salvador. Creo que eso es lo más hermoso que nos ha sucedido a nosotros, que tenemos un Salvador, y espero, hermano, que nosotros estemos dispuestos a seguir, a obedecer y dejarnos guiar por este Salvador. En una plaza, la Plaza Bolívar en Colombia, nunca he estado ahí, pero en esa plaza hay una famosa frase del escritor Santander, que dice así, se las leo como está escrito. Dice: las armas nos dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Eso fue lo que escribió Francisco Santander, y está escrito en esa plaza, la Plaza Bolívar. Las armas nos dieron la independencia y las leyes os darán la libertad. ¿Cómo hace que la ley nos dé la libertad? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que las leyes nos den libertad? En este mundo tan corrupto, y lo vemos ver aquí en nuestro país, las leyes no nos han dado la libertad. Y yo creo, hermano, que las leyes sí son buenas si no hubiera corrupción. Pero en el Señor las leyes nos van a dar libertad. Ahí sí es cierto. Porque con el Señor no hay corrupción. Pero lamentablemente en los países hay corrupción. Y no podemos ver esto. Ojalá fuera así. Pero no podemos ver porque las leyes son corrompidas por los corruptos. Pero nosotros, bajo la ley de Dios, entonces sí podemos ver que la ley nos da libertad. Y esto nos trae al sermón de hoy, que ya le di el tema, nuevamente se lo repito: la libertad es seguir la voz de Dios. Y este mensaje, esta porción es corta, hermano, son 6 versículos, y vamos a leer. Dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas.
Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Si ustedes lo pudieron notar, hermanos, en estos 6 versículos, en ningún lado se habla de libertad. En ningún lado, y espero que lo hayan notado. Pero no podemos olvidar el contexto de este texto. Ya llevamos una serie de mensajes del Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 15, y estuvimos viendo que el pueblo de Israel estuvo de esclavo en Egipto. Vinieron las 10 plagas hasta que el pueblo sale de Egipto, pasa al Mar Rojo, el ejército del faraón es destruido en el Mar Rojo, y la semana pasada vimos la celebración, cantadas a Jehová por su victoria. Vimos la celebración de independencia del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ese es el contexto. Celebramos la independencia, ahora somos libres, y ellos terminan cantando con pandero, cantan del glorioso triunfo, y ya son libres. ¡Qué gozo! Ya son libres. Así que está el contexto de esta porción bíblica. Una porción corta, importante, hermano. Ser libre es seguir la voz de Dios. Son libres ahora. Son libres. Ahora, llegamos a este punto. Moisés dice que parten del Mar Rojo, salen del Mar Rojo, caminan por 3 días. Y vamos a ver ahora lo que Moisés nos quiere enseñar en esta pequeña porción. 6 versículos, cortos. Pero vamos a ver qué sucede después de una gran victoria. Es importante, hermano, como he titulado este mensaje, que la libertad es seguir la voz de Dios. Y que es difícil a veces que las personas, que nosotros nos llamamos libres, pero no seguimos o no escuchamos la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios, hermano, es tan fácil, pero al mismo tiempo es difícil. Es fácil porque solo tienes que escucharla y obedecerla, pero es difícil porque no la obedecemos. Pero debería ser fácil para nosotros, y deberíamos de disfrutar de esa libertad que el Señor nos ha dado. A veces, hablando con mi esposa, le digo: ¿por qué es tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta obedecer a Dios? Nos podemos a conversar sobre eso. Y yo ruego al Señor que por medio de este sermón nos capacite para ser
Lo odio, hermano. Para vivir la vida cristiana en libertad, porque de veras, hermano, la libertad es simplemente escuchar y obedecer la voz de Dios. Eso es todo. Cuando escuchamos la voz de Dios, vamos a ser libres. Moisés, hermano, escribe este pasaje, estos breves 6 versículos, para darnos 2 argumentos. Y este texto nos va a demostrar y nos recuerda que vivir la libertad es escuchar la voz de Dios. Y estos 2 argumentos que vamos a ver aquí son la verdadera libertad y la verdadera sanidad. Esto vamos a hablar en estos 6 versículos. Y quiero decir, hermano, que en realidad el mensaje va a ser un solo versículo. Aunque son 6, va a ser un solo versículo que se va a hablar casi todo el mensaje de estos 2 argumentos. Y todo va a estar dando vuelta en ese versículo, que es el versículo 26. Ahora, hemos visto la introducción. Ahora el pueblo de Israel es libre. Somos libres, dicen ellos. Cantan a la orilla del Mar Rojo, viendo el ejército de Egipto destruido. Ellos danzan con sus banderas, cantan. Somos libres. Ya nos independizamos. Ya no estamos más bajo esclavitud. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer ahora? Ahora podemos hacer lo que queremos, porque somos libres. Y básicamente, nadie nos puede decir, ah, somos libres, qué bueno, hacemos lo que nos da la gana. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el problema que podemos ver en el versículo 22? ¿Son libres? Sí, son libres, pero hay un problema. Dice, y salieron del desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin qué, sin hallar agua. Somos libres, pero hay un problema, no hay agua. ¿Qué problema? No hay agua. Esto me recuerda a los jóvenes cuando se quieren emancipar. Cuando los muchachos se quieren emancipar, ellos cumplen 18 años y ya se creen que pueden hacer lo que les da la gana. Ya estoy trabajando, ya tengo mi cédula, y comienzan a hacer lo que les da la gana. Pero los problemas siempre llegan. ¿Qué le sucede a las jóvenes? A los jóvenes, cuando tienen problemas, se van de la casa contentos, ya soy libre, se van a la casa a hacer su vida loca en el mundo, pero cuando tienen un problema, ¿qué pasa? ¿A dónde vuelven? A la casa, donde los padres, para que les solucionen los problemas. Y esto es lo mismo que vamos a ver hoy aquí en este pueblo de Israel. Eran libres. No hay un problema. No hay agua. Y así mismo son los jóvenes cuando tienen un problema. ¿Qué hago? No me alcanza la plata. Papá, préstame plata. Y nunca se la paga. Mamá, préstame y nunca se la paga. Porque ahí se acuerdan de los padres. Pero mientras estaban haciendo lo que le daba la gana, no se acordaban de los padres. Así mismo pasa ahora. Ellos, el pueblo de Israel tiene sed. No encuentran agua. En Egipto, hermano, todo era fácil. En Egipto. Egipto, hermano, era una nación desarrollada en esos tiempos ya, poderosa. No sabemos si tenían un sistema de agua donde abrían la pluma y estaba el agua ahí en el fregador, porque yo no creo que en esos tiempos no había eso.
Pero sí creo, hermano, que había un sistema de agua porque estaba el río Nilo y era fácil para ellos tener agua en sus casas. Era fácil. Era más fácil en Egipto. Era más fácil para ellos vivir en esclavitud. Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, todo lo que ellos dicen. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 23, que llegaron a Mara y no pudieron beber agua de Mara, porque era amarga. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Después de 3 días de sed, de aguantar hambre, de sol, llegan a un estanque de agua. Y qué tristeza, no pueden tomar agua. Hay agua amarga. Y yo creo, hermano, que estas aguas amargas fueron puestas ahí por algo. A Dios nada se le pasa. ¿Qué sucede, hermano, 3 días antes? Había regocijo en el cuerpo. Había gozo, alegría. Pero era una alegría ficticia. Como decimos, era pura hipocresía. Porque estas aguas de Mara hicieron salir lo que estaba en el corazón de verdad. Ellos demostraron al llegar a las aguas de Mara lo que de verdad tenían en el corazón. Ellos sacaron de adentro lo que ellos tenían. Y eso sucede con la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día, mientras Dios le esté dando, tan contentos, felices. Pero cuando Dios le dice, ahora hay agua aquí amarga, de una vez explotan. No voy más a la iglesia. No quiero saber nada de ti. Y eso es lo que de verdad paga el corazón. El egocentrismo, el egoísmo. Ya no le hablamos a los hermanos, ya tratamos mal a los hermanos, ya hablamos mal de la iglesia. Comenzamos de una vez a sacar lo que de verdad está en nuestro corazón. Y esto fue lo que sucedió con ellos. Dice que llegaron a Mara y no pudieron beber agua de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, y miren esto, entonces el pueblo murmuró lo que ellos sabían hacer, murmurar. Ellos eran buenos murmurando. Ojalá esta iglesia no sea buena murmurando. Eran buenos murmurando. ¿Contra quién? Contra Moisés. Pero la pregunta era, ¿estaban murmurando contra Moisés? ¿O contra quién murmuraba? ¿Era contra Dios? Porque cuando usted murmura de los pastores, cuando usted murmura del diaconado, cuando usted murmura de los hermanos, usted está murmurando contra Dios. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. Ellos murmuran, hermano. Y ellos se quejan y le dicen a Moisés, ruega al Señor. Yo me imagino que se fue imagínense casi 2 millones de personas en el desierto con sed, y Moisés el único en ese momento. Le dieron, por favor, habla con Dios para que nos dé agua. Querían hinchar a Moisés. El único que oró a Dios fue Moisés. Se calcula que habían 2 millones de personas en ese momento. Y solo uno oró a Dios. Todos los demás murmuraron. Qué tristeza es. Unos hombres que nada más 3 días antes daban gloria a Dios por sus proezas. Daban gloria a Dios por sus triunfos. 3 días después estaban maldiciendo.
Ojalá aquí no suceda eso. Y miren cómo se soluciona esto. Y Moisés clamó a Jehová, versículo 25, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, ahí le dio estatuto y ordenanza y ahí los globos. Ya, se acabó el mensaje. Echó el árbol en el agua y se acabó todo. Ya, qué mensaje tan fácil. Ahora, esta historia sencilla, no hay mucho desarrollo. ¿Qué fue lo que Dios quería enseñarnos con esta historia? ¿O qué es lo que Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera a través de esta historia? ¿Cuál era lo que Dios quería que en su primera experiencia después de salir de Egipto ellos aprendieran aquí? Y creo, hermano, Dios no quería ahí que ellos entendieran, bueno, cuando tienes un problema, pídele a Dios y todo se soluciona. Dios no quería eso. Pero muchos creen eso. Muchos creen que Dios es un Dios de servicio para nosotros. Que tenemos un problema, le pedimos a Dios y se le soluciona el problema. Y lo que tengamos, Dios lo soluciona. Echando un árbol en el agua y se solucionó todo. No, eso no es. Y yo creo, hermano, que es una mala interpretación. Si usted piensa que esto fue la enseñanza, no, eso no puede ser. Moisés sí nos explica la verdadera interpretación de esta porción. Moisés nos lleva al versículo 26 y con el versículo 26 nos muestra cuál es la verdadera interpretación de esta porción. Versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La primera vez que al pueblo de Israel se le habló de términos de estatutos fue con la Pascua. Fue con la Pascua. Pero ahora aquí, Él está dando unos nuevos estatutos. Él le dice, ustedes tienen que escuchar, si oyeren atentamente la voz de Jehová. Iglesia del Maná de la Esperanza, si ustedes oyeran la voz de Jehová, si dieran oído a sus mandamientos, lo primordial del pueblo de Israel, y yo creo que del Maná de la Esperanza, es poner oído a la voz de Dios. Esa era la primera enseñanza que el Señor les quería dar a ellos. Pongan oído a mis mandamientos. Y no solamente escucharlos, sino hacerlo. Tienen que seguir, obedecer lo que yo les estoy mandando. Ya son libres, sí son libres. Pero ahora en esa libertad tienen que escuchar la voz de Dios. Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Son libres, pero en su libertad tienen que escuchar la voz de Dios. Mira, hermano, la libertad no es anarquía. La libertad no es tener a alguien por encima, porque en realidad nadie en el mundo puede hacer las cosas solo. Nadie en el mundo puede gozar de una libertad solo, nadie. Todo el mundo necesitamos de alguien. Siempre hay alguien que va a estar con nosotros, siempre hay alguien que nos va a decir algo o nos va a enseñar algo en nuestra libertad. Hay un señor multimillonario que se llama Elon Musk. No sé cuánto lo han escuchado. Este hombre se cree que es el más rico del mundo y él quiere colonizar Marte. Quiero decirle que él está haciendo el intento para colonizar Marte, pero aún no lo ha logrado. Y si lo logra, él no va a poder hacerlo solo. Él necesita personas que lo ayuden
para colonizar Marte. Y supongamos que llega a colonizar Marte. Él necesita de personas, porque va a tener que hacer muchas cosas allá que él no puede hacer solo. En otras palabras, hermano, la libertad no es anarquía. La libertad más bien es ser guiado sabiamente. Es inevitable, hermano. En medio de la libertad, alguien tiene que guiar. Alguien tiene poder sobre ti en medio de la libertad. En medio de tu libertad, tú dependes de alguien. Y eso es necesario. Así que tu libertad siempre va a depender de alguien. No es tuya sola. Siempre tú vas a depender de alguien. Así que la libertad, hermano, no es anarquía. La libertad es ser guiado sabiamente. Es tener un Dios que sabe todo lo que necesitamos. Eso es libertad. Saber que hay un Dios que sabe lo que tú y yo necesitamos. Dejarnos guiar por ese Dios. Esa es una verdadera libertad. El ser guiado por Dios es lo más necesario, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él tiene mandatos, Él tiene ordenanzas para guiarnos en esta libertad. La libertad, hermano, como se dijo, es seguir la voz de Dios. Voy a poner un ejemplo. Es como lanzarse en paracaídas. ¿Cuántos se han lanzado en paracaídas alguna vez aquí? Yo creo que aquí nadie se ha lanzado en paracaídas. Yo estuve en la policía hace muchos años. Nunca me lancé en paracaídas, sí me lancé de unos falsos paracaídas que eran de práctica. Eso está como a unos 8 metros, 6 metros, como 8 metros de altura. Y nos tiraba en una soga. Pero para nosotros hacer esa práctica, alguien nos tenía que guiar en esa práctica. Tirarse en paracaídas no es tirarse por tirarse. Tú tienes que saber cómo caes en tierra, la forma como tú caes. En el ejército, el amarre de los cordones en la bota es especial, es un amarre especial para cuando el pie cae en la tierra, el cordón es como un spring para que tu pie no se quiebre. Todo eso es necesario, pero eso alguien tiene que enseñártelo. Tirarse de paracaídas no es tirarse por tirarse, porque te vas a morir. Entonces libertad no es lo que te vaya a matar. Libertad es lo que te va a dar vida. Entonces tirarse de un paracaídas, tú necesitas al instructor, tú necesitas al que te guía para tirarte del paracaídas. Ahora peor fuera tirarme del avión sin paracaídas. Es peor. Ya, vas para una muerte segura. Lo que le quiero decir, hermano, es que es necesario que tengamos a alguien que nos guíe. Es necesario seguir las instrucciones en medio de nuestra libertad. Es necesario, hermano, seguir la voz de Dios. Versículo 26 dice: si oyeres atentamente la voz de Dios, y no solamente escucharla, y dice, y hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Son 4 cosas: escuchar, hacer, nuevamente escuchar y guardar. Eso es lo que está mandando aquí el Señor. Tenemos que guiarnos. El Señor le está dando una amenaza a su pueblo, hermano. Porque no los ama, no, Él ama a su pueblo. Pero Él le está dando una advertencia, le está dando una amenaza. Escuchen, hagan, escuchen y guarden
mis mandamientos y mis estatutos. Quiero decir, hermano, que él trae a mención las plagas de Egipto. Y él le dice, si ustedes me escuchan, si ustedes hacen, si ustedes escuchan, si ustedes guardan mis mandamientos, no le va a venir las plagas que le di a Egipto. Él no está diciendo que Israel va a dejar de ser hijo. No, Israel va a seguir siendo el pueblo de Dios. Pero si no escuchan, si no hacen, si no escuchan y si no guardan, la misma plaga que le dio a Egipto le va a llegar a ustedes. Las mismas. Recapaciten lo que les estoy diciendo. Y vamos a ver lo que sucedió en los siguientes capítulos. Lo que han estudiado el libro de Éxodo, ¿saben qué sucedió? Todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Israel fue un pueblo desobediente, hermano. Pero nunca dejó de ser pueblo de Dios. Nunca dejó de ser pueblo de Dios. Y quiero decir una cosa. Todas las plagas que le dio a Egipto, también le llevó al pueblo de Israel en el desierto. Israel caminó 40 años en el desierto. Y vamos a verlo más adelante. Y fueron castigados 40 años. Pero quiero decirle algo. Toda la generación que salió de Egipto, que vieron las maravillas del Señor, toda la generación de 20 años para arriba, murieron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Por no haber escuchado, por no haber guardado, por no haber puesto en acción los mandamientos. Y Dios castigó a su pueblo. Y murieron en el desierto toda esa generación perversa. Entonces, la amenaza que el Señor le está dando ahí no es si cumplen, dejan de ser pueblo. No. Egipto no era su pueblo y fue destruido. Así que, ¿qué significa esa amenaza? ¿Qué significa por qué Dios enviaría las plagas? Y yo creo que la respuesta a todo esto es esta. El Señor mandó las plagas a Egipto para liberar a su pueblo, ¿sí, verdad? Él liberó a su pueblo del cautiverio. Pero ahora el Señor le dice a ellos que si ellos no escuchan, si ellos no ponen a hacer las cosas, si ellos no guardan en su corazón los mandamientos, va a mandarle la misma plaga. Pero si ya son libres, la respuesta es que ellos todavía están bajo esclavitud. Y ellos están bajo la esclavitud que ellos mismos se han puesto. Cuando usted vive en pecado, usted viene a la iglesia así, pero usted vive en pecado, usted está haciendo un pecado, usted es esclavo de usted mismo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque tú mismo te pones las cadenas. Tú mismo, mientras tú vivas en pecado, te pones las cadenas. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios te va a liberar. Y si es necesario, por las 10 plagas que le mandó a Egipto. Aunque tú digas después, pero ¿por qué a mí? Porque te lo mereces. Por eso a ti. Porque no escuchaste, no hiciste, no guardaste los mandamientos del Señor. Y esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Ahora yo lo voy a liberar, sí. Pero lo voy a liberar de ustedes mismos si no obedecen. De ustedes mismos los voy a liberar de sus pecados. Los voy a liberar de su rebeldía. Los voy a liberar de su desobediencia. Así le enviaré plagas para liberarlo de su propio pecado. Y quiero decir, hermano, que en efecto eso fue lo que sucedió. El pueblo de Israel recibió las plagas de Egipto y murieron en el desierto
caminaron en círculo por 40 años. Iban muriendo en el camino. Ellos caminaban y iban quedando los muertos ahí, por no obedecer la voz de Dios. Mira, hermano, cuando no seguimos la voz de Dios, actuamos como esclavos. Y quiero decir, hermano, no asumamos que estamos escuchando la voz de Dios. Segunda de Corintios 13:5, Pablo le dice a los corintios y Dios nos dice a nosotros: escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No se engañen, hermano. Usted puede decir que sí, yo soy, pero no eres nada. Tenemos que escuchar la voz de Dios, hermano, en una verdadera libertad. Si usted no escucha la voz de Dios, si usted quiere hacer lo que le da la gana, puede hacerlo. Pero va a caer sobre usted las 10 plagas de Egipto. Usted va a ser castigado. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor. No estamos escuchando la voz de Dios, hermano. Mañana la Esperanza no está escuchando la voz de Dios. Hace un rato el pastor Ricardo dio una exhortación y muy buena, porque la iglesia se está desviando al orgullo. No, hermano, aquí no estamos para vivir orgullo, que yo soy más que el otro. No, debemos de amarnos de corazón. Y si la iglesia no cambia, si la iglesia no escucha, Dios va a traer la plaga sobre esta iglesia. Y hermano, ¿usted cree que es necesario que Dios nos va a mantener aquí para que la iglesia esté abierta? No. Dios puede desaparecer esta generación completa y trae otra. No crean, hermano, que somos indispensables. Debemos estar humillados, agradeciendo a Dios que estamos en este lugar. Yo quisiera, hermano, que ustedes sentados ahí en su silla y los que me escuchan por las redes, mediten, analicen en sus decisiones. ¿Qué decisión estoy tomando yo? ¿Qué postura tengo? ¿Qué convicción tengo? Como lo dije hace un rato, los jóvenes piensan que como son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Y es fácil. Ojalá pudieran, no se puede, pero a veces digo, ojalá pudieran hacerle una excursión a los jóvenes al hospital del niño, al oncológico, a la sala de jóvenes, para que vean cuántos jóvenes hay con cáncer, con SIDA, en fase terminal. Porque no es la edad, y los adultos también, hermano. No es solamente los jóvenes, también los adultos. Escuchemos la voz de Dios. Dejemos a un lado nuestras posturas, nuestras decisiones, nuestras convicciones. Hay veces que nos mantenemos en una decisión, aunque estemos en contra de Dios. Y decimos que no es como Dios dice, es como yo digo. Aunque sepamos que estamos mal. ¿Estás seguro, Manuel de la Esperanza? ¿Estás seguro que estás escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Porque puede ser posible que estamos siendo guiados por otras ideas, por convicciones personales, por ideologías equivocadas. Y le voy a dar
algunos ejemplos sencillos para que veamos que estamos equivocados. Si alguien dice de nosotros, si alguien dice, voy a faltar al trabajo porque tengo trabajo, me salió un trabajo y voy a faltar al trabajo, porque yo necesito esa plata, yo la necesito. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra manera de pensar, esas son nuestras decisiones. Pero la pregunta es, ¿esa es la voz de Dios? Dios nos enseña que podemos faltar a la iglesia por un trabajo. Dios nos enseña que podemos faltar los domingos a la iglesia por algo. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Hebreos 10:24, no dejad de congregarnos, como muchos tienen de costumbre. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que adorar, pero nuestra postura no nos deja escuchar la voz de Dios. Más los matrimonios. A veces pensamos que lo mejor es separarnos, lo mejor es divorciarnos. Posiblemente somos esclavos del pragmatismo. Pero ¿qué dice la voz de Dios? Génesis 2:24 dice, y serán una sola carne. Vamos a buscarlo. Génesis 2:24. ¿Qué dice Génesis 2:24? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne hasta que se canse, hasta que peleen. Eso no dice la Biblia. Pero esa es nuestra manera de pensar. No la voz de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, cuando usted le dice, porque me ha pasado, yo le doy estos versículos a alguien que se quiere divorciar, se enojan y no vuelven más a escucharme. Primera de Corintios 7, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, está hablando a una pareja cristiana. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, porque puede suceder que se separen por un tiempo y se quede sin casar y reconcíliese con el otro o su marido, reconcíliese con el marido y que el marido no abandone a la mujer. ¿Qué le está diciendo el Señor a las parejas que se quieren divorciar? Que se enamoren nuevamente. Así como la enamoró la primera vez, la enamoró la segunda vez. Pero no se separen. Eso es lo que nuestra manera de pensar nos dice. Que podemos hacerlo. Pero la voz de Dios dice que no podemos hacerlo. Vamos a ver otro ejemplo más. Los jóvenes ahora. Dirá los jóvenes siempre con los jóvenes. Allá está Suba, Elena, el niño. Acá están las muchachas y ya, los jovencitos ya. Los jóvenes, pero es que los jóvenes hay que hablarles duro. ¿Cuál es la manera de pensar los jóvenes? ¿Cuáles son sus decisiones, su postura y sus convicciones respecto al noviazgo? ¿Qué dicen los jóvenes? Ese es el muchacho que me gusta a mí, aunque sea un impío. Esa es la muchacha que me gusta a mí, aunque sea una impía. La pregunta es, ¿esa es la voz de Dios? Vamos a ver segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 17 en adelante dice, por lo cual,
Y esto nada más no es para los jóvenes en el noviazgo, es para los adultos con sus amistades. Amistades de esas personas que usted frecuenta mucho. Por lo cual saliste en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Por allá hay jóvenes que les encanta andar con el impío. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Miren esto. Si tú tocas lo inmundo, si tú participas con lo inmundo, Él no te va a recibir. Clarito como el agua. Y dice, pero si te apartas y seré para vosotros, seré para ustedes padres, y vosotros, iglesia del Maná, serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y versículo 1 del capítulo 7. Así que, tremendo, cuando usted escucha, cuando Pablo escribe, así que, ponga atención a ese así que, amado, pues porque tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántas veces uno le repite eso a los jóvenes? ¿Cuántas veces le repetimos eso a los adultos? ¿Y qué nos dicen? A mí me han dicho, mi mejor amigo o mi mejor amiga es una impía, porque se porta mejor que los creyentes. Eso me lo han dicho a mí varias veces. Bíblicamente, ni un impío es mejor que un creyente. Ningún impío en esta tierra. La vida cristiana, hermano, no es tan fácil como seguir la voz de Dios. Bueno, no. Rectifico. La vida cristiana es fácil, porque solamente seguir la voz de Dios, esto es lo que tienes que hacer, seguir la voz de Dios. Pero al mismo tiempo es difícil, porque somos esclavos de nuestras propias pasiones. El problema está en nosotros, igual que el pueblo de Israel. Somos esclavos de nosotros mismos. No queremos dejar el pecado, queremos vivir en el pecado. Y no queremos escuchar la voz de Dios. La palabra del Señor dice, y en muchos lugares, por ejemplo, segunda de Corintios 6, que lo acabamos de leer, la Biblia te habla directamente de no convivir con el inconverso. ¿Ya? Ahí tú lo puedes entender fácilmente. Pero hay otros puntos de la vida que la Biblia no los habla exactamente. Y tú tienes que pedir sabiduría para entender esos temas. Hay situaciones simplemente que la Biblia no aborda el tema específico. Pero hermano, quiero decir una cosa. La Biblia no los aborda, pero la iglesia sí los aborda. En otras palabras, los pastores estudian la palabra y predican la palabra. ¿Y la palabra de quién es? Del Señor. Así que el Señor le está diciendo lo que usted tiene que hacer y no tiene que hacer. Le explico más fácilmente. Usted viene con una indecisión en su cabeza. No sé si hacerlo o no hacerlo. Viene desde su casa. No sé si lo hago o no lo hago. Pero cuando usted se sienta ahí y el pastor empieza a predicar, ahí llegó la respuesta. Entonces usted dice, no, ese es el pastor que lo dijo, no fue Dios que lo dijo. Entonces usted toma la decisión de no tomar la exhortación o si tomarla. La Biblia te habla, pero Dios te habla por medio de la predicación. Pero tú tienes que escuchar la exhortación. Tú tienes que vivir la exhortación. Y tienes que guardar la exhortación. Pero no lo queremos hacer.
y buscamos cualquier cosa, hermano, para no hacerlo. ¿Con cuántas personas uno habla? Y yo como pastor, ¿con cuántos yo le he hablado en esta iglesia? Hermano, mire esto, hermano, mire lo otro. Y los hermanos continúan con la misma actitud. Porque no escuchan la exhortación, no escuchan la voz de Dios. No es que los pastores son Dios, no. Nosotros somos servidores del Señor. Pero les hablamos con la palabra. Y si le hablamos con la palabra, ¿quién le habla? Dios. ¿Por qué no ponen atención? ¿Por qué no escuchan? Porque no les interesa. La libertad, hermano, no es que tengas que depender 100% de alguien. Ser libre no es que todo te salga, que yo voy a hacer como yo quiero hacerlo. Porque seguramente, hermano, en medio de esas malas decisiones vamos a encontrar escasez de agua y vamos a encontrar estanques con aguas amargas. Y nos vamos a dar cuenta que no es la libertad, no es hacer lo que yo quiero hacer, lo que me da la gana de hacer. Como le dije al principio, la libertad no es una anarquía, porque no podemos simplemente depender de nadie y decir yo no voy a depender de nadie. No, la libertad, hermano, más bien es tener a un Dios que sabe más que nosotros y que nos da ordenanzas y estatutos para que podamos seguir por una ruta o por la ruta que Él sabe que es mejor para nosotros y que sabe que es la verdadera libertad. Y si seguimos la voz, no vamos a ser esclavos, vamos a ser libres por medio de Jesucristo. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Y no solo escucharla, tenemos que obedecerla. Ahora nos podemos hacer una pregunta, o nos podemos preguntar ahí sentado en la silla, nos podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué debe ser la única forma de ser libre o escuchando a Dios? Porque ahí se pueden estar preguntando ustedes, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué solamente a Él? Si hay otras cosas, yo puedo seguir otra ideología. Yo puedo ser libre a mi forma de pensar. Yo puedo independizarme de este libro. Y usted puede pensar lo que usted quiera. Pero el cristianismo es la única verdad donde podemos encontrar la verdadera libertad. Es por medio del cristianismo, es por medio de Cristo que vamos a encontrar esa libertad. Y esta libertad ahora nos lleva al segundo punto, que es la verdadera sanidad. La verdadera sanidad. Ahora, nos pueden preguntar, ¿pero por qué solamente el cristianismo? Y te pueden preguntar aquí en algún momento, en la calle te pueden preguntar, ¿pero por qué solamente el cristianismo? ¿Por qué no otra cosa? Hay más ideología, hay más cosas, ¿por qué no? Y la respuesta en el versículo 26, nuevamente, el versículo 26, pero antes de leer el 26, leamos el 25, que termina diciendo, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios los puso a prueba. Dice, y les dijo a ellos, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y tienes oído sus mandamientos y guardares sus estatutos y ninguna enfermedad de lo que enviado a Egipto te enviaré a ti. ¿Y qué dice ahora?
porque yo Jehová soy tu sanador. Él es nuestra verdadera sanidad, hermano. El Señor es nuestra verdadera sanidad, pero si lo escuchamos, si guardamos y si hacemos sus mandamientos, si hacemos sus estatutos, la libertad, hermano, siempre va a depender de escuchar la voz de Dios. Esa va a ser la verdadera libertad. Y si escuchamos la voz de Dios, Él va a ser nuestro sanador. Y quiero decir una cosa. Cuando estudiamos las plagas, ¿qué sucedía en el lado de Gosén, donde estaba Israel? Cuando cayó el granizo con los rayos, el pueblo de Israel estaba en Gosén. Y ellos veían cómo había rayos, granizo en el lado de los egipcios. Pero donde ellos no caía eso. Cuando pasó el ángel de la muerte y mató a los primogénitos, ellos veían cómo se morían los hijos de los egipcios, pero de los judíos no. ¿Por qué? Porque Dios es su sanador, Dios es su protector. Él es la verdadera sanidad y por eso ellos están entendiendo lo que el Señor les está diciendo. Ellos están entendiendo que el Señor es su sanador. Él es el único que sana. Él es el único que tiene la capacidad de sanarlo, de convertir lo amargo a dulce, de sacarlo de la esclavitud a la libertad. Él es el único, hermano. La iglesia del Maná ha entendido eso, que el Señor es el único que puede sacarlo a una verdadera libertad. Pero para eso, hermano, Dios manda unas ordenanzas, Dios manda estatutos, Dios manda mandamientos que tenemos que obedecer. Pero qué difícil es obedecer los mandamientos. Qué tan difícil es amar a los hermanos. Qué tan difícil amarlos. Y decimos, no, es que yo no puedo olvidar. No puedo olvidar lo que me hizo. ¿Quién eres tú para no olvidar? Y si tú sigues pensando en eso, te vas al infierno pensando eso. Porque tú tienes que olvidar. Tú tienes que perdonar. Porque Dios es nuestro único sanador. Pero para que Dios sane tu vida, para que Dios sane tu corazón, tú tienes que obedecer los mandamientos, los estatutos y sus ordenanzas. Si tú no vives, si tú no oyes, si tú no haces y si tú no guardas los mandamientos del Señor, el fin tuyo va a ser el infierno. No es porque estás sentado aquí en una silla, hermano. Eres salvo. No, tú puedes estar en una silla, en una banca de una iglesia por muchos años. Pero si tú no oyes los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas, si tú no haces eso y si tú no guardas eso en tu corazón, el fin tuyo va a ser malo. Porque Dios es el único sanador. Dios es el único que te puede sanar. Él puede cambiar esa agua amarga en agua dulce. Él puede cambiar tu forma de pensar, de actuar. Y miren lo que dice el versículo 27. Qué bonito el versículo 27. Y dice que llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¡Qué coincidencia! 12 fuentes de agua. ¿Cuántas tribus eran? 2. ¡Qué coincidencia! Dios desde la eternidad tenía que voy a hacer 12 oasis para ellos. 12 fuentes de agua para el día que ellos llegan ahí. Ahí están esas 12 fuentes de agua. ¡Qué coincidencia!
pero no hay coincidencia con el Señor. El Señor todo lo prepara porque Él es nuestro sanador. Le dio palmeras para que se cubrieran del sol. Hermano, cuando hace un solazo, usted que busca un árbol para cubrirse. Ellos buscaron las palmeras para cubrirse, hermano, de ese sol fuerte. Ellos saciaron su sed en esas fuentes de agua. El Señor, hermano, nos da la verdadera sanidad. El Señor trae la verdadera sanidad. Por eso, hermano, cualquiera que nos guíe a muerte, cualquiera que nos lleve a la muerte, no es una verdadera sanidad. Todo aquel que te aconseje en contra de este libro, te está aconsejando a la muerte. Todo aquel que te diga algo en contra de este libro, te está aconsejando a la muerte. Y vas a morirte, hermano. Escucha al Señor. Hermano, para conclusión, ser libres es que alguien nos guíe a una verdadera vida, a una vida de sanidad, a una vida de libertad. Y por eso, hermano, Jesús se enojaba cuando la gente no quería escucharlo. Porque Jesús es el único que puede guiarnos a la verdadera libertad. Solo Jesús. Vamos a Juan 8, el Evangelio de Juan, versículo 8. Miren lo que dice ahí el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solo por Jesús vamos a conocer la verdadera libertad. Todo lo argumentó el ministerio de Jesús. Podemos ver el versículo 12 del capítulo 8, donde dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Si ustedes me siguen, dice Jesús, van a tener luz. Si me siguen, no van a andar en las tinieblas. No importa lo que el mundo le ofrezca. Hermanos, no importa lo que el mundo te ofrezca. Sigue a Jesús. Porque Él te va a dar la verdadera libertad. Él es la verdadera vida. Él dice que Él es la vida. Él es la verdad y Él es la vida, hermano. Hermano, y Jesús es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que mandó las 10 plagas. Y es el mismo Dios que le dio sanidad al pueblo de Israel. Ese mismo Dios te quiere dar sanidad a ti. Ese mismo Dios nos da sanidad a todos nosotros. Isaías 53, versículo del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó el quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja
delante de sus practicadores, enmudeció y no abrió su boca. Él es nuestro sanador. Él es nuestro verdadero sanador, hermano. Él venció el pecado. Él fue muerto en una cruz, pero resucitó al tercer día. Él cumplió toda la ley, hermano, por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos. Él fue herido para sanarnos. Nuestro Dios fue capaz de vencer la muerte y después resucitar para darnos una verdadera libertad. Él nos ofrece esa libertad, hermano. Él nos ofrece que seamos verdaderamente libres, libres del pecado, porque Él es nuestro guardián. Él guarda nuestras almas, hermano. Ahora, ¿por qué libertad? Es seguir la voz de Dios. Porque solo en Cristo podemos ser salvos. Por medio de Jesús. Es verdaderamente nuestro sanador. Por sus heridas fuimos sanados y Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, la libertad es poder seguir la voz de Dios. Quiero decirle que Santander tenía razón. Las leyes dan libertad. Pero la realidad es que esta frase nunca se cumple en una nación de pecadores, en una nación corrupta. Esa libertad no la vamos a hallar por las leyes. Pero en Cristo, en sus leyes, en sus estatutos, en sus mandamientos, vamos a encontrar verdadera libertad. Finalmente, hermanos, quiero recordarle a todos, libertad es seguir la voz de Dios. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos gloria, Padre y honra. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz. Guíanos, Padre, en esta libertad que solo tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a salir de nuestra manera de pensar, a salir, Señor, de estas formas que el mundo nos enseña que es, pero que son malas. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de malas amistades para gozar de la verdadera libertad que solo tú nos das, Padre. Padre, no quiero, Señor, no deseamos que las plagas nos lleguen a nosotros. Pero sabemos y tú nos ordenas que la única manera que esas plagas no lleguen a nuestras vidas es escuchando tu voz. Así que, Padre, pon en nosotros, Señor, el escucharte. Pon en nosotros, Señor, el guardar en nuestros corazones. Pon en nosotros, Señor, vivir tus ordenanzas, tus mandamientos, tus estatutos, Padre, para gozar de una verdadera libertad. Líbranos, Padre, de la esclavitud del pecado. Danos paz en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.